Bienvenido, Juan, bienvenido como siempre Muchas al gracias. programa, en nombre de nuestros televidentes, el Muchas agradecimiento, gracias, y estimado del y equipo de querido Néstor. producción, que además extrañaba un poco, Juan, los comentarios. Ese periodo permite preguntar qué tanta agua ha pasado bajo el río que nos haga preocupar en lo político y en la opinión del especialista, Juan. Sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la bienvenida, estimado Néstor. Te reitero que para mí no solamente es un honor, sino también es un gusto estar en tu programa. Efectivamente, he estado en un proceso de hibernación que ha permitido muchas veces analizar más serena y tranquilamente los acontecimientos peruanos que exigen serenidad, pero que uno no siempre puede tenerlas ante el desarrollo de los acontecimientos que son abrumadores. Cada día, como diría un viejo amigo, es peor que el anterior. El día de ayer se ha seleccionado el Tribunal Constitucional. El doctor Naupari ha dado una visión muy clara de los acontecimientos, pero creo que él ha citado un tema que hoy día es el que recorre la mayor parte de la opinión pública interesada en el tema del Perú. En esta selección ha habido todo menos transparencia. Y es decir, la transparencia ha sido puesta de lado. Se han entregado a los medios de comunicación una suerte de casi 800 folios sobre el debate respecto a la selección de los candidatos y se han tachado muchas páginas, algunas frases, algunos adjetivos o algunas reflexiones respecto a los seleccionados y a los temas que se les ha preguntado. Esto sorprende porque esta es una práctica que solo, reitero, solo se hace cuando los servicios de inteligencia desclasifican algún material y porque consideran que todavía no están dadas las condiciones para que el público o la población de un determinado país puedan analizar tranquila, fría y serenamente los acontecimientos. Llama la atención, además, de que los seleccionados no solamente responden a una suerte de concepción ideológica personal, sino que casi todos ellos tienen una posición política que, si no la han hecho evidente, sí in pectore muchos de ellos la han defendido. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Hay que repetir lo que decía el viejo maestro nuestro, Manuel González Prada: rompamos el pacto infame de hablar a media voz. Es decir, todos ellos tienen una posición o de centro derecha o abiertamente de derecha. Lo extraño, lo paradójico y lo irónico es que los sectores de izquierda y especialmente Perú Libre ha votado por ellos. Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿consideran ellos que este tribunal constitucional va a pasar la constituyente a la cual se les va a preguntar si es factible que se ponga entonces en un proceso electoral después de que la procese el, el Congreso y el Legislativo? Lo va a pasar al Tribunal Constitucional. Y aquí hay otra pregunta: ¿cuál ha sido la intención de plantear esto? ¿Por qué lo han planteado de esa manera? ¿Hay una visión velada o hay una intención de que no pase en el Tribunal Constitucional precisamente para poderse victimizar y decir que no es posible que avance esta constituyente porque el Tribunal Constitucional y el Legislativo no lo han permitido, y entonces se van a llenar la boca con que el pueblo lo reclama, pero son ellos a los que los han seleccionado los partidos de izquierda del Congreso, los han seleccionado para ponerlos ahí. Y esta es una suerte de dilema que se van a ver dentro de muy poco tiempo. Ello nos lleva a hacer la pregunta: ¿cuál ha sido la intención? ¿O qué le han ofrecido
a los líderes de la izquierda. Es decir, ese pacto que ha sido en este caso un pacto infame, porque si ellos consideraban que la población estaba solicitando esta constituyente, han creado todo un aparato para que el mismo no prospere. Digo por eso que es un pacto infame a espaldas del pueblo, a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de la población. Esta es una repartija que abunda, que hace engordar más esos dictámenes de los últimos días y de los últimos tiempos de las empresas encuestadoras. Y nosotros nos preguntamos, el Ejecutivo envía un proyecto al Legislativo, un Ejecutivo que tiene el 73% de desaprobación, y el Legislativo con 84% lo rechaza. ¿Qué lectura tiene esto para el país? Ahora habría que hacernos la pregunta, esa pregunta clave que se hacían los niños por una serie muy graciosa de televisión infantil. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Excelente, un pacto infame, totalmente de acuerdo, y una repartija. Las salidas, ¿cuáles son las salidas a este tema con la experiencia, Juan, con una reflexión con el tema de servicio de inteligencia, estas páginas que han sido borradas? ¿Cuál es la intención? Evidentemente de favorecer a los actores que ya están elegidos, pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el camino en la visión siempre optimista que tenemos de los problemas, Juan, que son bastante complicados en estos tiempos? Bueno, ese es un tema muy complicado. El doctor Naupari nos ha dado algunas salidas que son algunas salidas constitucionales, pero yo también puedo creer que una propuesta de, como se suele llamar, de acción popular que está contemplada en la Constitución, recolectando una cantidad de firmas, podría plantearse esta, que es una pregunta verdaderamente al pueblo, al país y al pueblo anónimo, que no es el que sale en los canales de televisión, que no es el que opina en los diarios ni en las revistas, que no es a quien le toman siempre la temperatura. La temperatura, mi querido Néstor, se la toman siempre los mismos, y todos, desde que aparecen en la televisión, sabemos sus respuestas, sabemos lo que van a decir, sabemos lo que van a reflexionar, porque esas reflexiones responden muchas veces, y la mayor parte de las veces, a sus posiciones políticas, no solamente esas posiciones que uno puede asumir de una manera íntima, de una manera personal, sino a sus alineamientos en los partidos políticos. Cuando se habla de una élite política en el Perú, yo ya tengo dudas que en el Perú haya una élite política. ¿Quién es una élite política en el Perú? ¿Qué es la élite política en el Perú? La élite política en cualquier país es una suerte de reservas, digamos que morales, digamos que intelectuales, digamos que ideológicas, a las cuales se le pregunta. Nosotros podemos citar a 10 personas que representen el centro del Perú, a 10 personas que representen la izquierda, una izquierda serena, tranquila y lúcida, o la derecha, que también 10 personas que representen a esa serena derecha de otros países. Es decir, gente que tenga ideas, que tenga propuestas, que tenga reflexiones. Este es un tema que hoy día en el Perú está absolutamente ausente. Nosotros nos quejamos y decimos que este es un gobierno del caos. Es cierto, es un gobierno del caos, pero la alternativa no está mucho mejor organizada que el gobierno. Repetimos una cosa que le hemos dicho hace algún tiempo en este canal, que yo sé que es muy visto y que tiene una gran cantidad, una legión de televidentes. La fortaleza de Castillo es la oposición, que es peor,
que el gobierno de Castillo, que ya es un gobierno malo. Pero no tiene, la población no tiene alternativas. Ojo, esta es una reflexión peligrosa, porque puede ser un caldo de cultivo para un movimiento o para movimientos subversivos posteriores, que ojalá que no se den, porque ya hemos sufrido esa experiencia devastadora que le afectó tanto a nuestro país. Ese es el gran peligro de esta situación, Juan. Y lo que esperamos es que la acción popular, esta decisión que tiene el pueblo finalmente, que es quien elige y quien decide, pueda actuarse de inmediato. El liderazgo es importante y hay gente. Creo que la academia tiene un papel importante en este escenario, a pesar de lo que está ocurriendo con SUNEDU, pero también los jóvenes, Juan. Creo que los jóvenes tienen un papel importante y nosotros como medios de comunicación independientes, que también estamos seguramente en la misma trinchera, y eso es importante, y opiniones lúcidas como la que tú nos estás señalando, para poder enrumbar y buscar la salida a esta situación que aparentemente es complicada, difícil para el país, pero que sí tiene alternativas, y eso creo que es lo más importante que tendríamos que rescatar de una situación tan difícil para el país y sobre todo para los peruanos que menos tienen, que son los que siguen esperando a los cambios que se pedía en las elecciones presidenciales que hemos tenido en la última, el año pasado. Efectivamente, yo también tengo grandes esperanzas en la juventud. La juventud es una reserva moral que precisamente vamos a apelar a su rebeldía que, como dijeron ingenieros, ese viejo pensador que nosotros lo leíamos, mi querido Néstor, cuando estábamos en el colegio, decía: la juventud debe ser rebelde, eterna y creadora. Pero también la juventud es la reserva moral porque es espontánea y no tiene sentido del cálculo ni de la estrategia para la ubicación económica y la ubicación política, para avanzar después en estas escaleras que se dan en los negocios, como también se dan en los partidos políticos. Esa juventud hay que pedirle que en primer lugar planteen ellos su posición. Es interesante, o sería interesante, que igual como se hacen CAEN para las personas mayores, hayan también un centro de estudios nacionales para los jóvenes recién salidos de los colegios. También sería interesante que se realicen reuniones tipo CADE, como se realizan para los empresarios, para que ellos reflexionen sobre los dividendos que han dejado de ganar o sobre los dividendos futuros que va a ser parte de sus presupuestos para los jóvenes, para que ellos piensen sobre los dividendos del país, los dividendos de la nación, para que ellos piensen también sobre el futuro de la nación, que es el futuro de ellos. Digo esto porque la juventud está como ausente. Tengo la sensación que los jóvenes que en su momento salieron a las calles, a las cuales los felicitamos, estuvimos con ellos en sus momentos difíciles, estuvimos con los muertos, que eran muertos queridos, que sin ser hijos nuestros, parecían hijos nuestros por su rebeldía. Esos jóvenes en este momento deben empezar a conversar, deben empezar a hablar, deben de empezar a comunicarse y deben de empezar a reunirse para plantear salidas a este entrampamiento en el cual está nuestro país. Yo me atrevo a decir que pocas oportunidades se han dado como la que está sucediendo actualmente en el Perú, en que hay un ejecutivo que ya no da para más, no sabe cómo avanzar y ya no puede ni siquiera retroceder. Un ejecutivo que se desdice en la tarde de lo que dijo en la mañana,
que renuncia al día siguiente de lo que dijo el día anterior, que se compromete a acuerdos a los cuales 24 horas después ni siquiera los escucha. Y ese ejecutivo plantea a un legislativo que tiene, con muy ligeras excepciones, un nivel de mediocridad que es verdaderamente excepcional. Y ese entrampamiento no tiene salida. La salida es que hay que recurrir a los jóvenes, y los mayores deben darle la experiencia del camino. No hay camino, se hace camino al andar, dice un viejo poema español. Ese camino que se va a andar pueden haberlo andado los viejos, los mayores. Y otra vez vuelvo a convocar a nuestro Manuel González Prada, que decía: ya los viejos dieron sus frutos añosos, sus frutos amargos. Démosle a los jóvenes la oportunidad, pero los mayores pueden conducir por el camino, es decir, dándole las reglas del camino, pero las ideas, la imaginación, la fantasía tiene que ser de los jóvenes. La espontaneidad tiene que ser de los jóvenes. Nosotros recurramos a ello. Yo creo que el gobierno no recurre a los jóvenes. Recurren a jóvenes que están ya desgastados en las negociaciones, y es por eso que hay tantas denuncias, porque pone muchas veces a jóvenes con incapacidad a desempeñar funciones a las cuales no están preparados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay instancias como las mesas de diálogo. ¿Por qué no se apela a las mesas de diálogo? ¿Por qué no se consulta a las mesas de diálogo? Aquí hay dos instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo, que están desconectadas, no solamente entre ellas, sino de la realidad y del pueblo. Cada una es una isla en un mar de los sargazos de problemas. Ninguna de las dos instituciones tiene las fórmulas de solución para el entrampamiento en el cual estamos, pero existen otras instituciones, la mesa de diálogo, los colegios, digamos los colegios profesionales, digamos los grupos campesinos, los grupos mineros, los grupos empresariales, los grupos de las propiedades privadas, también los grupos obviamente nacionales. Recurramos a ello, no nos entrampemos en la situación en la que estamos inmersos. Por favor, voy a repetirte una frase que ya le hemos dicho, mi querido Néstor, y lo hemos dicho en este programa: este es un momento oscuro y difícil en el cual estamos. Nuestros campesinos tienen una frase que tal vez en la simplicidad de la misma conjuga una serie de elementos. Nunca está más oscuro que antes de amanecer. Recurrir a nuestros autores que han hablado y han analizado el Perú, y se me viene a la memoria Jorge Basadre, que creo que es necesario leer nuevamente a Basadre con su Perú, problemas y posibilidades. Creo que es importante, y los jóvenes tienen esa tarea. Estamos totalmente de acuerdo, Juan, estamos en la misma trinchera. Vamos a esperar la inteligencia de los peruanos, esa inteligencia nacional que tiene que prevalecer en estos tiempos, siempre con el pensamiento optimista que las cosas tienen que mejorar. Y hay un dicho también peruano que señala que Dios es peruano, y eso también creo que nos lleva al optimismo que tenemos que tener en estos tiempos. Vamos a estar atentos, Juan, gracias por esta oportunidad. Si hubiera algo más que agregar, creo, en este tema de convocatoria para los jóvenes y esta inteligencia nacional que tiene que imponerse en estos tiempos tan difíciles, con una situación tan complicada en el Ejecutivo y en el Legislativo. Gracias, Juan. Si hubiera algo más. Muchas gracias, mi querido Néstor. Un gran saludo y un gran abrazo para tus televidentes, y uno especial para ti. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Igual también
los buenos deseos de un buen día para todos los peruanos y para ti especialmente.